La última escena. La terminamos poco antes del amanecer. Ahora estamos solos. Y puedo hablar contigo. Ahora puedo decirte lo que nunca me atreví a decirte antes. Tienes que perdonarme, amor mío. No hagas caso de mis lágrimas. Ahora que es demasiado tarde, ahora por fin puedo decírtelo. Te quiero, Alexis. Te quiero mucho. Bienvenidos a un nuevo programa de Meramente Ocio, de este podcast. Hoy tenemos un invitado especial, como verán, Juan Ignacio Rodríguez. ¿Cómo andas, Juani? ¿Qué tal, Agustín? ¿O te digo Sebo? No, Sebo está bien. ¿Qué tal, Sebo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola a todos, qué gusto estar acá, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Ya era hora. Ya era hora. Exactamente, sí. Después de muchos intentos y de muchas postergaciones, Ajá. se pudo. Sí. Qué Bueno, para los que no lo conozcan, aunque Juan Ignacio es hiper famoso, No. él tiene una cuenta de Instagram, se llama decime.negro, para que la vayan y la sigan, los que no la siguen, que habla, a ver, déjame decirlo a mí, podríamos decir desde una perspectiva filosófica de la cultura en general. Entonces, podemos encontrar temas de literatura, de historia, bueno, de cine, Sí. sobre todo, pero no es una cuenta ni de cine, ni de historia, ni de literatura, sino que es de filosofía. Muy bien, lo explicaste mejor que yo, la verdad. ¿Ah, sí? Mirá que... Exactamente, sí. Es una cuenta de cultura general, obviamente, como vos decís, abordando todo desde una perspectiva filosófica. Entonces también ahí está la filosofía metida en el medio. Uh-huh. Y bueno, abarca un montón de temáticas. Pero exactamente como decís vos. Y la idea de hoy era, entre todos esos temas que trata, hablar del cine. O sea, hablar de... Temita. que en realidad, bueno, es tu tema el cine, ¿no? Y bueno, sí. Sé cosas. Se podría decir que sé algo cosas. sabes, bien. Pero, otra vez, no del cine como tal, sino hacer un poco de metacine, ¿no? Bien. De A ver, filosofía del cine. bien, definamos a qué nos referimos con metacine. Uh-huh. Para entender de que no estamos hablando de, qué sé yo, una visión, no estamos hablando del cine en un sentido de que es, bueno, recomendación de películas como de una manera, Sí. no sé, ¿cómo querés decirlo? No estamos hablando de cinefilia, ¿puede ser? Exactamente, no estamos hablando de cinefilia. No, o sea, justamente la idea es salir de la cinefilia. Claro. Y como vos decís... No porque esté mal, pero sí porque está bueno ir un poco más allá. Exactamente así como decís. Es decir, preguntarse el qué del cine, Uh-huh. digamos, la pregunta última por el cine. Que entonces, para empezar, creo que estaría bueno eso. Muy bien. ¿Qué define el cine o qué hace que algo sea cine para vos? Empezamos difícil. Empecé con... Empezaste. Y pero hay que empezar por la definición de los conceptos, ¿no? Bien. ¿Cómo se define el cine entonces? Sí. Para arrancar podemos decir que el cine es un arte, una expresión artística. Estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. Ya después podemos decir si es de un arte de tercer orden, de segundo orden. Esas definiciones no vienen al caso. Pero, en definitiva, es una expresión artística que a través de varios elementos audiovisuales componen lo que conocemos como una película. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ya podemos ir hablando un poquito a partir de esa definición basiquísima. Sí.
podemos hablar de qué diferencia el cine de las demás artes. Porque existe la creencia, o al menos la... ¿cómo decirlo? La expresión. Muchos expresan diciendo que el cine es teatro grabado. Claro. Y hacer esa distinción radical de que el cine no es teatro. Ni documental tampoco. Ajá. Es distinto. Porque el cine contiene elementos, recursos que rompen totalmente con el teatro, con todos los demás elementos artísticos que la componen, ¿sí? La escritura, con la música incluso, todo compuesto para crear algo que es totalmente distinto a las demás artes. No sé si está claro ahí. Sí. Es decir, es un arte muy integral en el sentido de que abarca muchas otras artes como música, teatro, fotografía, que sería un arte distinto. Exactamente. O incluso en vez de fotografía, todas las artes visuales, la pintura. Bien, también pintura, exactamente. Como que eso está implícito en el cine, pero el cine no es eso. Exactamente. Es algo más. Exactamente. ¿Cuál es ese salto que vendría a definir lo distintivo del cine? Cosas. Bien. Listo, suficiente. Vale. No, mira, yo, me molesta si hago presentación porque para explicar más o menos en qué nos estamos basando. Obviamente esto es un estudio que llevan a cabo varios autores, ¿sí? No es algo solamente de una cuestión que se nos ocurra a nosotros, ni que se le ocurra a una persona, sino que son cosas que se vienen de los que se viene ya hablando desde hace tiempo. Pero en particular nos vamos a basar en las explicaciones que da el profesor de Buenos Aires, Ángel Fareta, que tiene varios libros en realidad, pero aborda muchos temas y uno de esos en particular, y de los que más toca, es el tema del cine, que está en su libro, El concepto de cine, y ahí explica, ¿por qué hablamos de cine? ¿Por qué es necesario hablar de cine? ¿Cuál es el valor que tiene el cine en la historia? Los elementos que componen el cine justamente hacen que rompan con las demás expresiones artísticas. Y ¿cuál es su esencia? Un poquito de muchas cosas. Pero lo que quería decir, para explicar más o menos, a ver si me acuerdo en qué página estaba, para darte una definición mucho más precisa de cómo podemos definir el cine. Él lo explica de una manera que queda bastante bien explícito. A ver si lo llevo a encontrar. Y también hay que decir que Fareta, sí, a ver, para los que no lo conozcan, pero posiblemente muchos de los que vean el video lo ubican, lo han escuchado o algo. Esto que decías, el cine es un tema en realidad, en él. Bien, ajá. Quizás sea el tema porque es el que más, o por el que más se lo conoce, pero su teoría es una teoría de la cultura. Sí, exactamente, porque no es solamente que habla del cine desde una visión, desde un análisis técnico, sino que habla del cine incluyéndolo en como un hecho histórico. Claro. Por eso lo relaciona con la literatura, con la política, lo relaciona también con las expresiones artísticas, por eso incluye también la cuestión del romanticismo, el barroco, el renacimiento. Sí. Entonces se entiende que el cine no es algo... Acá está. No es algo... no es un tema aislado, sino que es algo claro, y sería absurdo con cualquier arte verlo aisladamente. Exactamente así. Y lo hacemos todo el tiempo, hoy. Y eso es algo de Fareta que es genial. Sí, exactamente. Que sabe salir del cine para hablar de cine. Que eso a mí me ha costado encontrarlo, quizá no como no estoy tan metido, pero encontrar gente que hable de cine desde afuera del cine.
Exactamente. Que es un poco lo que estamos intentando. Sí, eso es lo que hemos hablado ya otras veces. Eso es lo peculiar y lo distintivo de Fareta, que hace este trabajo que no sé si a alguna gente o al menos es muy difícil encontrar gente que se dedique específicamente. Y ojo que Fareta, muchas de sus bases en realidad no parten principalmente de estudiosos del cine, sino que parten de la visión y de los comentarios de directores de cine. Entonces se basa mucho en las ideas de Hitchcock, ponele, y no tanto en las ideas o en los textos o en las obras de analistas de cine específicamente, ¿entendés? Eso también es muy peculiar. Mirá, dice Fareta acá, ni la música que las acompaña, más adelante, no es la imagen el cine, en tanto que simple mímesis o luego ícono puesto frente a nuestros ojos, ni es la música que las acompaña en caso de verlas, ni es la actuación en sentido de representación teatral, ni los elementos también miméticos en términos fotográficos que reproducen los componentes de una mesa, esos papeles, esa carpeta, ese tal o cual tintero y todo lo demás, no son signos que reproducen solamente una virtualidad especular en relación directa con nuestra capacidad de percepción o relación, ni ello tampoco en relación con una simple analogía temporal, sino todo ese conjunto actuando simultáneamente para representar y narrar a un tiempo un mundo que se hace frente a nuestros ojos y que, en su contemplación, participa activamente de su desciframiento. Entonces, esto fue un resumen en realidad de todo un párrafo, pero en resumen, en definitiva, el cine no es solamente ni la fotografía, ni la música, ni la actuación, ni todos los elementos teatrales que puede tener, sino que es todo ese conjunto de cosas para expresar algo totalmente nuevo. Claro. Entonces cuando hablamos de cine tenemos que tener en cuenta eso. Y ahí es bueno pensarlo también como lo que pasa un poco con las orquestas en la música, que vos tenés el violinista, el saxofonista, el ¿cómo se llama? El trombón, no sé. Trombón, sí. Y la orquesta o la pieza musical no es ninguna de esos instrumentos. Sí. Y es más, el más importante no es ninguno de los que toca esos instrumentos, sino el director. Muy bien. Y por eso director, ¿no? El director de cine es el director de esta orquesta. Efectivamente. De música, teatro, fotografía. Tal cual. Lo podemos entonces sí comparar tal cual como una orquesta. Me habías hecho una pregunta recién. ¿Qué es el cine? Bueno, después de eso me hiciste me preguntaste cómo surge esto, ¿puede ser? Puede ser. Algo así. Ajá. El cine empieza, como sabemos bien, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y es muy importante aclarar de que el cine no empieza con la creación del cinematógrafo. Eso lo explica Fareta varias veces, en varias ocasiones. El cinematógrafo vendría a ser la cámara. La cámara, exactamente. La primera cámara. La primera cámara. Hubo otras cámaras antes, pero no se llamaban propiamente cinematógrafo, hasta que la arreglan, la componen los hermanos Lumière. ¿Sí? Los famosos hermanos Lumière que eran... ¿Cómo decirlo? Eran trabajadores industriales, eran inventores, oculistas no, eran, ¿cómo se dice? Los que fabrican anteojos. ¿Oculistas? ¿No? ¿Se le dice oculistas? No sé. Bueno, ópticos, por Óptico. Algo así será. Bueno, eran gente de laburo industrial. Y ellos componen propiamente el cinematógrafo dándose cuenta de, la composición de imágenes simultáneas en rápida velocidad crea la ilusión de movimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos crean el cinematógrafo, explica Fareta, el cinematógrafo no es usado con un fin artístico, sino con un fin industrial. Por eso uno ve las grabaciones que tienen los Lumière con su invento y
y son grabaciones, qué sé yo, la salida de obreros de una fábrica, la llegada a un tren, que en realidad servía, era un instrumento que servía a regular cuestiones industriales, ¿sí? Claro. Horarios, etcétera, etcétera. Claro, era esto que dice un control de personal. Era un control de personal. Claro. Entonces, Totalmente llano, digamos, la función de la efectivamente, cámara. totalmente horizontal. Horizontal. Ajá. Por eso mismo la cámara era un instrumento más de la época industrial. Que ahí Fareta, época materialista, positivista, horizontalista, imanentista, puede ser, sí, también. O sea, no hay una intención ahí de ver las cosas más allá de lo que son. Claro. ¿Entendés? Frente a esta visión, bueno, explica Fareta. Luego de los Lumière vendrá Georges Méliès, Sí. francés también, conocido por El viaje a la luna. Y explica, lo que hace Méliès es, por así decirlo, hacer ilusión con la cámara, ¿sí? Tal cual el mago ilusionista, pero no deja de ser, no llega a ser cine. En todo caso, está mucho más cerca del teatro grabado Méliès que más adelante lo que va a pasar. Porque sigue quedándose en una perspectiva, en una postura nomás de la imagen, de lo que se ve nada más, en vez de darle un sentido simbólico a las cosas. ¿Se comprende? Sí, y ahí no sé, ¿tiene Méliès? ¿Méliès? Sí, Georges Méliès. Tiene, digamos, es como filmando un escenario o va cambiando, claro, es súper teatral. Sí, entonces. súper teatral, súper teatral. O sea, uno ve las películas de Méliès y ocurren todo dentro del mismo plano, Claro. de la misma toma. No hay nada fuera de esa... Exactamente, no hay nada fuera de eso. Obviamente la intención de Méliès es romper un poco con la visión industrial del cinematógrafo, de la cámara, pero no termina de concretarlo. Va a ser mucho después, en Estados Unidos, con Griffith, quien va a incluirle al cinematógrafo los elementos propios para crear propiamente cine. Y esto lo dice Fareta. Griffith se posiciona en una época también. Griffith, que es del sur de Estados Unidos, se posiciona en contra de la visión industrial, materialista de la zona yanqui de Estados Claro. Unidos. Ajá. Sería del este o del norte. La zona Norte, yanqui, ajá, ajá. exactamente. Claro. Y ahí en ese entonces, con esa visión, Griffith lo que hace es agarrar el cinematógrafo, que era un instrumento industrial, recordemos eso, y, como explica Fareta, usa el cinematógrafo en contra del enemigo, por así decirlo. Que esto rompía totalmente las estructuras, porque uno piensa la visión que tenía el sur del avance industrial en Estados Unidos, y lo más propio era el enfrentamiento directo. O sea, ¿cómo vas a agarrar el cinematógrafo o a usar un cinematógrafo? Se destruye totalmente. Y ahí lo que hace Griffith es agarrarlo para usarlo en contra del sistema, por así decirlo. Que ese enfrentamiento, o bueno, quizá me estoy adelantando, A pero ver. No. nota al pie que ese enfrentamiento al capitalismo, a esta mentalidad burguesa, no es en el plano económico. No, claro. Y político también, pero no solo se queda ahí en lo político, que sería, digamos, una actitud marxista, una forma marxista de abordar este problema. abordar el tema. Ajá. Sino que es por así decirlo, una salida del laberinto por arriba. Muy bien. Era Ajá. Marechal. Ajá, O sea, la forma de
responder al capitalismo no es ingresando en el mismo juego, que es el juego de la inmanencia, es decir, el juego de creer que todo termina acá. Bien. Sino con la trascendencia. Entonces esa sería la vuelta de Griffith, ¿no? Exactamente. Bueno, eso también lo dice Fareta. Cuando hablamos de la visión capitalista, no estamos hablando de una visión económica, sino que es una visión de la realidad, una mentalidad, una manera de entender el mundo con la que hay que romper. Bueno, entonces en definitiva Griffith establece los elementos para fundar, si se quiere decir de alguna manera, el cine como tal. 3 elementos son, ya lo hemos hablado, o sea, tenés el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical. En las películas de Griffith como no me acuerdo el nombre ahora A Corner in Wheat, que podría traducirse como un puñado de trigo, algo así. Sí, algo así. Se ven claros estos elementos. El fuera de campo, que es proseguir la historia fuera de la toma, fuera de lo que se ve en el cinematógrafo. Así el espectador puede entrar también en el juego de la imaginación, ¿ves? Ahí Griffith logra hacer que el espectador forme parte, o al menos le da lugar a la interpretación, entender de que la historia sigue fuera de la toma, que están ocurriendo sucesos simultáneos a lo que estamos viendo en el campo fotográfico, que hay todo un mundo. Y ahí con eso me hace pensar en esa crítica que no muy seria, pero que por ahí se escucha al cine, de que no da lugar a la imaginación. Exactamente. No, justamente eso es cine, o sea, cuando da lugar a la imaginación. Exactamente. Claro. Porque ciertamente la literatura es fuertemente imaginativa. Bien. Pero el cine, a pesar de dar la imagen ya explícita, también nos hace imaginar cosas que no están ahí. Exactamente, sí, tal cual. Claro. Eso totalmente. Es así. En definitiva, bueno, iba a decir algo más. Bueno, de esa manera también lo que logra Griffith es hacer que el cine sea la composición. Bueno, romper totalmente con la visión teatral que tenía Méliès. Claro. También, creando el fuera de campo. Segundo, también, como dijimos, tenemos el principio de simetría. Y ahí entra una cuestión importantísima, que es la cuestión del símbolo. Símbolo se entiende como aquel elemento que tiene la posibilidad de ser otra cosa, o de significar otra cosa. Lo que hace Griffith es, a través del principio de simetría, lograr que un elemento o varios elementos vayan apareciendo a lo largo de la película, tomando un significado distinto al que tienen al principio. Eso se ve, por ejemplo, en podríamos decir, bueno, pongamos el ejemplo de Titanic. La perla azul, la joya azul que tiene Rose, que al principio es una perla, pero a medida que va pasando la película empieza a adquirir un peso distinto. Claro. No obligatoriamente, esto lo vamos a hablar enseguida, pero empieza a adquirir un peso, un valor que ya no es solamente una joya. ¿Ves? Sí. Eso es el principio de simetría, que permite a las cosas darle un peso simbólico. O sea, un elemento que aparece reiteradas veces, pero cada vez de un modo significando algo nuevo. No necesariamente que en cada parte que aparece significa algo nuevo, sino que uno va entendiendo que va adquiriendo otro significado. Se va enriqueciendo, ¿no? Se va enriqueciendo, exactamente. Por eso mismo también el símbolo siempre es importante entenderlo en un contexto. Claro. Una imagen fuera de contexto no tiene significado alguno, excepto que sea un ¿cómo se le dice? Icónico. Claro.
¿ves? Ujú. El símbolo tiene esa capacidad de significar algo solamente dentro de determinadas circunstancias. Ujú. Eh, Claro, por ejemplo, una distinción sería un icono de un signo pare, por ejemplo, exactamente. y un signo que puede ser un caballo. Pero el caballo es un caballo, pero en la película, perdón, un símbolo, no un signo. En la película, como símbolo, el caballo es otras cosas, pero es en la película. Ajá. También el signo pare siempre es signo Siempre pare. un signo par, exactamente. Ujú. Esto tiene que ver con la teoría del símbolo que está a lo largo de la historia no me acuerdo el nombre del autor que lo vemos filosofía del lenguaje. Saussure. No, antes de Saussure. ¿Anterior a Saussure? Sí. Ay, Dios, no me sale. Lo tenía acá. No lo tengo. Que habla justamente de la diferencia entre imagen, icono, símbolo, creo que es la diferencia que hace. Tiene un nombre. Ya vendrá. Claro, es un estadounidense. Pero bueno, en definitiva... Peirce. Ese mismo, bueno, tiene que ver con la teoría de Peirce al respecto al símbolo. Pero bueno, en definitiva, fuera de campo, principio de simetría, valor simbólico que el cine adquiere, y finalmente tenemos el eje vertical. Y con el eje vertical Griffith termina de romper con la visión materialista, inmanentista de la modernidad. ¿Ves? El eje vertical, ¿qué sería? La comprensión de que en lo que vemos en la película existe un arriba y existe un abajo. Algo que se logra a través de las tomas fotográficas, ¿sí? La visión fotográfica desde arriba, la visión fotográfica desde abajo, logra crear como un aspecto tridimensional que el teatro, por ejemplo, no puede tener. No. ¿Ves? Y como se ve, como se entiende, la visión de un eje vertical da lugar a una visión trascendente. O sea, no es solamente lo que se ve, lo que pasa acá, sino que entendemos de que hay un arriba y hay un abajo. Claro, o sea, no es solo una nueva posibilidad literal del cine, de que el cine puede poner un arriba y un abajo físicamente, Claro. sino que tiene un sentido metafísico, De que es capaz de Ajá. hacer significar, hacer trascender las cosas. Exactamente. Sí. De hecho, o sea, eso también logra un carácter simbólico. Bien. Está bien, se pausó, pero Está bien. ahí volvió. Eso también permite los juegos simbólicos. Por ejemplo, es muy famoso el símbolo de las escaleras en el cine. Sí. Que el ascenso, el descenso de las escaleras siempre está referido, o no siempre, pero puede estar referido a el ascenso o el descubrimiento de lo que está más allá. De Claro. cosas más allá. ¿Alguna peli con ese símbolo así? ¿A mí? Sí, a ver. ¿Qué? Psicosis, pensé. Psicosis, Las escaleras ahí. pero a mí siempre me viene a la mente Ah. las pelis de Drácula. Vos ves las pelis de Drácula y los inicios siempre es o Drácula visto desde al principio de las escaleras, o Drácula ascendiendo a las escaleras. Bueno, ahora en Nosferatu. En Nosferatu las escaleras es total. Están presentes, sí. En Drácula es muy usado el recurso de la escalera y justamente por eso, la revelación de lo sobrenatural. Bueno, ya tenemos los tres elementos que hacen propiamente al cine y que sin estos elementos no podemos decir que estamos viendo cine. Claro. Sí o sí, una película debe contar con estos tres elementos. Obviamente no es obviamente en composición con los demás recursos. Sí. Pero estos son los que distinguen al cine, claro, de las demás artes. Exactamente. Y que lo distinguen también del teatro grabado, que lo distinguen del documental. En definitiva. Bien.
Decime. Sí. Y creo que un punto, esto de... O bueno, lo hemos estado hablando, pero ¿por qué entonces ver cine? ¿O por qué? O sea, ¿qué es el cine? Pero en un sentido, si querés, de postura metafísica. No sé si tipo, ¿cuál es la postura del cine? Según Fareta. Según Fareta. Bueno, sí, lo hemos estado hablando. Pero así corto y conciso, según Fareta, la postura del cine desde que comienza, primero de una manera no consciente, y después el cine va tomando autoconciencia, el cine se da cuenta, el cine sabe que sabe. La postura del cine justamente va en contra de la visión moderna de la realidad, del mundo, de la sociedad, para establecer una visión, o al menos un relato, una idea mucho más tradicional. Claro. Fareta le dice así, una visión tradicional de las cosas. No solamente la visión positivista, industrial, materialista de la modernidad y del capitalismo, sino una visión trascendental, claro, también. No es solo, por eso, no es solo una oposición a eso, sino una afirmación. Una afirmación. De algo que fue siempre. Sí, exactamente, por eso tradición. Claro, que fue siempre la forma de ver la realidad del hombre hasta la modernidad. Hasta la modernidad, entonces, el cine vendría a rescatar un poco esa mirada, un poco no, vendría a rescatar esa mirada premoderna de las cosas. No necesariamente católica medieval, pero sí al menos poniendo este eje vertical, ¿no?, de las cosas. Es decir, afirmando una trascendencia, afirmando que no podemos conocer todas las cosas, que hay límites y que hay trascendencia. Claro. Bien, porque es lo que, así lo dice Fareta, es por así decirlo, el resguardo, o al menos el rescate de lo mítico. Mítico entendido como aquel relato imaginario de cuya historia podemos conocer verdades trascendentales. Por eso mismo, para decir Fareta, el cine logra hacer lo que los autores románticos no logran, ¿no? Claro. Durante el siglo XIX. Porque como dicen, los autores románticos tenían la visión de, por supuesto que algo está pasando que está mal en el mundo, y se está perdiendo esta visión trascendental de las cosas, esta visión metafísica de las cosas. ¿Y qué hace? Pero ¿qué dice? ¿Qué hace el romántico? Lo que hace el romántico es aislarse totalmente de esta visión. O sea, por eso mismo, dicen muchos los románticos en su mayoría terminan enloquecidos, suicidándose, tildados de autores malditos, porque la principal postura es el aislamiento. Lo que hace el cine es lograr a tomar cosas del sistema y usarlas en su contra. Claro. Y lograr, en cierto sentido, mimetizarse. Y eso le permite ser lo que es, o bueno, lo que fue. Que fue algo que todo el mundo, por lo que todo el mundo pasó. O sea, una realidad que todo el mundo ha visto ciertas películas. O sea, toda persona que vivió en los años 40 vio, vio alguna película de John Ford, vio alguna película de Hitchcock. Prácticamente. Sí. Entonces, en ese sentido fue esto que dice Fareta de que triunfó. Sí. Porque claro, el cine fue una cosa... Pasa que hoy vamos al cine y no hay nadie. Entonces cuesta verlo. Pero el cine era una realidad semanal, ¿no? Ajá. Casi dominical, ¿no? Sí. Ir al cine semanalmente en la época dorada, y no solo en Estados Unidos, sino acá en Argentina, en Mendoza, el cine era algo realmente que llegó a todos, ¿no? Bien. Entonces en ese sentido cumplió su meta. Exactamente lo que dice. El cine ya ganó. Uno cree que, qué sé yo, que el cine se ha acabado, que ya no hay buenas películas,
Pero el cine ya cumplió su cometido desde el momento en que logra usar al sistema en contra del sistema. El cine ha cumplido su cometido, incluso llevando a la gente. Por eso mismo también dice Fareta que el cine es mítico, tiene un carácter mítico, porque así como los mitos eran relatos que podían ser contados a todas las personas, las películas son historias que deben llegar y que llegan al público en general. Claro. Tiene una visión popular en el sentido real de la palabra. Claro. Funcionan al modo del mito. Funcionan al modo del mito. Que es no es otra cosa que el pensamiento simbólico, que se ha perdido y el cine ha sabido recuperar. recuperarlo. Que es un modo de pensar que el moderno no entiende, el racionalista no entiende porque justamente no es racional, no lo puede aceptar. Pero es un modo de conocer. Es un verdadero modo de conocer las cosas. Bien. El modo simbólico. Y en algún sentido más perfecto que el modo racional dialéctico, ¿no? Exactamente. Más intuitivo, más que va más a la raíz de las cosas. Bien. Justamente, hace poco volví a ver La Ventana Indiscreta. Y uno ve La Ventana Indiscreta como se refleja esta lucha entre el conocimiento intuitivo de las cosas y el conocimiento experimental positivista. Ah, mirá. O sea, porque como en La Ventana Indiscreta, cómo se va descubriendo el crimen a través de cuestiones que son intuitivas. Contra la visión del detective Doyle, que Doyle dice: no, yo no puedo avanzar si no tengo las pruebas suficientes, no puedo avanzar porque la ley me lo impide. Claro. Y en la película, justamente la intuición, y específicamente la intuición femenina, es la que da el pie para descubrir el crimen. Entonces se ve específicamente cómo se nota que el conocimiento empírico de las cosas no basta. No está mal, no es malo, pero es insuficiente. Claro. Y el cine también, pues, como decís, rescata también el conocimiento intuitivo, por así decirlo, de las cosas. El sentido común también. Claro. Y en esta peli también está esto de la cámara como dada vuelta, usada para encontrar el sistema. Exactamente. Que al final la cámara, con la cámara termina choqueando al asesino. Y así logra salvarse. Exactamente. Bueno, Fareta también pone siempre la cámara esta como el ejemplo propio del eje del principio de simetría. Claro. Porque va apareciendo la cámara a lo largo de la historia y al final adquiere un simbolismo totalmente aplicable. Sí, la verdad que esa peli está lo que dice Fareta. Yo creo que hay otras películas que digamos que no se llevarían tan bien con esta teoría de Fareta. Y no quiero decir herejía, pero Fareta lo fuerza, ¿no? A ver. Pero bueno, tendría que pensarlo, pero escuchándolo, qué sé yo, Terminator. Algo hay. Pero yo no sé si Cameron es un agnóstico. Cameron es agnóstico. Tiene elementos simbólicos. Sí. Pero yo no sé si está lo que quiere ver Fareta cuando está la llave y ve el símbolo. Y habría que ver. Creo que ve símbolos donde que vos decís, bueno, el símbolo es rico en significado, sí. Pero hay cosas que no puedes hacérselas decir al símbolo. Yo creo que le hace decir cosas a veces a las películas. Pasa que, ojo que, se las hace decir, pero siempre dejando en claro de que esta es una interpretación que está haciendo, no es algo absoluto. Siempre con esa... Pero Cameron, a ver, eso también lo dice, el agnosticismo no impide el símbolo trascendente en las cosas. Sí, lo que lo impide es el ateísmo. El agnosticismo... La actitud agnóstica no es necesariamente moderna, digamos. Exactamente, Es verdad.
porque siempre hay una posibilidad, puede que sí, puede que no, visión agnóstica, pero y en Cameron lo hay. No, hace mucho no veo Terminator, pero... Sí, estoy en la misma, porque quería poner ejemplos y no se me ocurren. Pero por ejemplo, Alien, al lado de Alien que la dirige él, no sé si la has visto. Sí, pero Alien no la dirige... La 1 es Ridley Scott, la 2 de Cameron. Ah, es Scott la 1, ok. Ajá. La 2 de Aliens es la lucha, o al menos el reconocimiento de hay cosas que no entendemos. Bien. Y eso para mí... Bueno, y Avatar también. Sí. Avatar es la lucha entre el poder, entre la visión cientificista de sentir que uno tiene el control de la naturaleza y la visión, por así decirlo, contra una visión más trascendental de las cosas. Después podemos discutir Sí. A mí personalmente no me gusta Avatar, pero está. Claro. Y aparte Cameron, como lo explica el autor, Cameron también tiene elementos que son elementos del mito y que la modernidad no concibe. Por ejemplo, la figura del héroe. La figura del héroe, que es totalmente ajena a la visión moderna de las cosas, Cameron la trae en sus personajes, ¿sí? En Ellen Ripley, en Sarah Connor, etcétera, etcétera. Bien, algo está. Hay algo. Yo, a ver, ahí me acuerdo de un ejemplo que me hacía ruido con Faleta, que lo hice mucho, que es cuando no me acuerdo si era el protagonista en Titanic, no era el protagonista, pero se está hundiendo el barco. Ajá. Y dice, llamen al carpintero. El capitán. El capitán. El capitán que dice eso, necesitamos un carpintero. Y Fareta dice, ¿y quién es el carpintero? Claro, vos decís, ¿quién es el carpintero si no carpintero? es un tipo del siglo I que fue carpintero Vos decís, bueno. y murió en Jerusalén? Sí, la verdad que... Bueno, pero como te digo, o sea, no es que está diciendo que esto es así o que Cameron no creo que hable de Jesús ni en su vida. Pero a ver, eso también es saber tomar a esta gente sabia como maestros, pero no como no sé cómo decirlo, como profetas o como adivinos, No, pero vale. sí como maestros. Y el maestro es ese que nos da, digamos, nos muestra caminos, nos Bien. muestra posibilidades, nos conduce en el sentido de educar, ¿no? Exactamente. Nos guía. Sí. Entonces, tomarlo como maestro Fareta no significa casarse con todos los aspectos de su teoría, más vale. que creo que pasa mucho y creo que no está bueno. Pero tampoco, pero sí está bueno tomarlo como maestro porque lo es, porque es un tipo... Incluso creo que el mismo Fareta te diría, mirá, o sea, la intención de todo esto, la intención del cine también y de todas las cosas es un poquito formar el criterio propio. O sea, y creo que si vos le decías a Fareta que estás de acuerdo con todo lo que él dice, él supongo que te dirá, Sí. y está un poquito Estaría bueno que pienses. de autocrítica. Ajá. Sí. Pero más vale, con todo en realidad, con todas las cosas. Bien. Estoy pensando si... Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Sí. Podríamos hablar ahí la cuestión simbólica, enfocar un poquito más en eso, si te Bien, parece. dale. No sé si vos tenés otras preguntas. O sea, yo quiero... Te estoy queriendo ordenar la estructura del Sí, video. porque- Haz lo que quieras. ¿Querés que me vaya? Me voy, lo paso. Vamos por ahí, vamos por el símbolo, dale. ¿Qué van a comentar de eso? Símbolo, bueno. Porque es verdad, bueno, volviendo al tema de Cameron y otros directores, que en esto no se ve patente. Por supuesto de que no estamos hablando de que es una cuestión general que pasa en todas las películas ni que pasa en todo el cine. O sea, pasa como en todas las cosas de que el objetivo o el fin originario, el origen se va perdiendo. Y lo que tenía que ser de un modo deja de serlo. En la cuestión del símbolo, es verdad que hay películas que no tienen, o al menos no se molestan en la cuestión simbólica, y hay películas que confunden la interpretación con la, por así decirlo, la imposición del significado. Bien. Y ahí entramos en la cuestión alegórica en el cine. Bien. Porque, como dijimos, el símbolo, como lo explica Fareta,
aparece en un contexto y empieza, lo hace susceptible de tener significado a ese elemento. Cuestiones desde, como dijimos, el collar de Titanic hasta cuestiones como, no sé, una soga, una piedra, lo que quieras. Pero para que sea símbolo es necesario que esté dentro del contexto de la película y dentro también de la estructura coherente de la narrativa de la película, porque si vos estás haciendo un drama cotidiano de la vida y de la nada ponés como, no sé, una espada del siglo III, rompe totalmente con la narrativa, con la trama con la coherencia de la película. La primera historia, no sé si vas a esa distinción. O sea, esa sería la primera historia. Claro. Sería romper con la primera Rompe historia. con la primera historia, exactamente, rompe con la coherencia de la primera historia. Entonces el símbolo tiene que estar dentro de un contexto y, como dijimos, tiene que ser susceptible de ser interpretado, pero no necesariamente. Bien. O sea, no, el cine en ningún momento te impone de que vos te veas obligado a interpretar este símbolo, según Fareta. Y eso es muy importante porque eso logra de que el cine tenga el carácter mítico de poder llegar a todos. Sí. ¿Sí? O sea, que no haya necesidad de interpretarlo, que no haya necesidad en ese caso de pasar a la segunda historia. Bien. Que la segunda historia, entendiéndolo como la historia interpretada. Y ahí está la diferencia entre lo simbólico y lo alegórico. El símbolo es justamente un elemento que tiene una parte del significado y el espectador es capaz de darle la otra mitad del significado. La alegoría es el significado dado en su totalidad. Esto significa así y tiene que ser interpretado de esta manera. Que eso pasa también en el cine. Claro. Y podría ser así, el símbolo entonces, si bien es, viste que el origen tiene que ver con esa pieza que daba el que hospedaba en la cultura griega, se quedaba con una mitad y el hospedado con la otra. Entonces si enganchaba, Ajá. Eso era el símbolo, ¿no? El símbolo, en el sentido claro. En el sentido literal era esto. Pero claro, eso no significa que el espectador completa con la otra mitad, no significa que el espectador pone lo que quiere en esa mitad. No, claro. Sino que tiene que engarzar. Bien, más vale. Entonces, si bien las posibilidades son, digamos, indefinidas en el sentido de que es abierto el símbolo, no es que significa esto o que significa estas dos cosas, sino que es abierto, no es cualquier cosa. Muy bien. Porque eso llevaría a un relativismo que mata. Sí, Es supuesto. como nada, o sea, lo mismo que nada. Si algo puede significar cualquier cosa, no significa nada. Exactamente. Bueno, eso, Fareta usa un ejemplo, una metáfora que es muy buena. O sea, dice, el símbolo es como una fortaleza, dice, con muchas puertas, y todas las puertas por las que vos entres, todas las puertas llevan al centro. Queda también en claro de que muchas puertas no significa infinitas puertas. Claro. Pero en definitiva, sí, no estamos hablando de una cuestión relativista, es decir, significa lo que yo quiero, sino saber que tiene más de un significado. Esto es importante porque el símbolo de esa manera también permite un poco tener el criterio propio. Claro. Y la libertad de no imponerte una manera de pensar, sino que vos tengas la capacidad de pensar por tu cuenta. Como lo dice Fareta, no es que el cine es filosofía. El cine te da los elementos para que vos puedas filosofar. Y eso contrario a la visión alegórica del significado. La visión alegórica que te dice, yo te estoy poniendo esta imagen y esta imagen significa esto. Que pueden ser o imágenes sueltas en la película, imágenes que no tienen ninguna relación directa con la primera historia, o imágenes cuyo significado está explícito en la historia. Claro.
No sé si En- no sé si tenés ganas de hablar de esto. Entonces, No, sí, o es sea, genial. ajá. Y en este sentido, que creo que lo hablamos hace poco, es una mirada muy parecida a la de Tolkien, ¿no? De la de Fareta. La de Fareta. La De aplicabilidad. este desprecio por la alegoría, Ajá. que Tolkien dice, yo desprecio cordialmente la alegoría, a pesar de que su amigo Luis, en algunos casos, es claramente Es alegórico. claramente alegórico. A pesar de ser un genio. Sí. Ojo, igual me han dicho, hace poco me dijeron, Luis dice que no es alegórico, ¿eh? Yo la verdad... Ok, bueno, entonces por las dudas, No sé. además Luis es un santo, así que Bueno. lo dejamos con sus alegorías, Bueno, lo que sea. eh, Pero Tolkien es claramente anti-alegórico Antialegórico. y claramente simbólico, Ujú. porque él dice, bueno, Frodo no es Cristo, pero en algún sentido es Cristo. Ajá. Es decir, Muy bien. Cristo Muy es bueno. aplicable a Frodo. Total. Pero yo cuando puse a Frodo no quise No pensaba en que Cristo. todos piensen en Ajá. Cristo. Pero a todos pensamos en Cristo. ¿Por qué? Porque simbólicamente Frodo nos lleva a pensar en Cristo, nos lleva a pensar en los héroes, nos lleva a pensar en nosotros, Sí. cuando pecamos, cuando caemos, cuando somos tentados. Entonces, ahí se ve la riqueza del símbolo frente a la alegoría en Tolkien. Del símbolo y del mito también. O sea, Y del mito, sí, Ajá. sí, es que están... están relacionados. Totalmente, es así. Iba a decir algo y me olvidé. Bueno, eso lo explica también Eduardo Segura. O sea, Ajá. y por eso Eduardo Segura, me acuerdo que en su momento él criticó. Hay un autor español, no me acuerdo el nombre, Sí. Blanco, creo que es. Sí, Blanco. Blanco. Sí, no me acuerdo, no sé cuánto bien. Que Blanco hace la relación directa del Señor de los Anillos con cuestiones propias del cristianismo. Entonces el pan de lemba simboliza la hostia, o significa la hostia. La Eucaristía, La claro. Eucaristía. Que por supuesto esto es justamente ir en contra de la visión que tenía Tolkien de su obra. Totalmente. Em, Por más que lo hacen con muy buena intención, pero no... por supuesto, pero Y que es lícito hacerlo, pero no es lícito decir qué significa eso. Es lícito pensar en el pan de lendas como la Eucaristía. Ajá. Pero decir qué significa eso es eso, claro. ir contra Tolkien. Efectivamente, ajá. Bueno, justamente eso me pasó el lunes. Lunes estaba leyendo el libro 12 de las Confesiones de San Agustín. Ah, Viste que en el libro 12 San Agustín habla del Génesis sí, y sí. empieza hablando, bueno, arranca interpretando solamente la primera parte. En el principio Dios creó el cielo y la tierra y dice, bueno, esto lo podemos interpretar de esta manera y da su interpretación que tiene ese versículo y empieza a decir, bueno, y existen otras interpretaciones, esta interpretación, esta interpretación, esta interpretación, esta interpretación. Ajá. Dice, todas pueden ser verdad. Ajá. O sea, todas pueden estar bien, excepto, dice, esta, que nada que ver. Claro. Pero todas pueden ser correctas, dice. Lo que yo no me banco, dice San Agustín, es que me vengan a decir, tu interpretación no es la correcta es la mía. Ah, mira. Claro. Claro. Bueno, San Agustín también tenía una visión ahí simbólica de la Tolkieniana faretiana Ajá. del símbolo. Vos me estás diciendo que San Agustín le dio a Tolkien. Bueno, puede ser. Bueno, eso, ahí yo entendí, dije, bueno, eso también por un lado rescata Sí. el carácter mítico que tiene el Génesis en su parte también. Sí. Pero bueno, es tal cual así. Y la alegoría lo que hace, como estamos diciendo, es lo contrario. La alegoría o te da el sentido en la película y es una bajada de línea y, como le dice Fareta, es un insulto a la inteligencia del espectador o queda reservado a unos pocos. Claro. Y deja de ser popular, deja de ser tradicional, porque la tradición también está abierta a todos, Sí. o sea, es para todos. Y en definitiva, bueno, eso mata no mata el cine, pero sí lo aparta de su origen, de su verdadero... Claro. Que ojo, estos autores, los que hacen este tipo de películas, por supuesto que no estamos diciendo que tienen malas intenciones. O sea, no van con... No tienen una... Incluso muchos de ellos estamos de acuerdo con lo que expresan, con lo que dicen, pero hay que saber cómo plasmarlo Claro. en
en la expresión Sí, cinematográfica. que el modo de expresar esas verdades no parece el más adecuado. Claro. Y te iba a preguntar, A ver. bueno, Fareta dice que el cine ya llegó a su fin, o sea, terminó, ¿no? Ujú. No en un sentido negativo, sino de que Cumplió su cometido. cumplió su cometido. Pero sospecho que también en un sentido negativo, aunque él no lo diga. Y quería saber qué opinás vos. ¿Que él lo dice en un sentido negativo? Yo creo que también bueno, un poco él lo percibe así, de que el cine se ha desviado. Sí. Aunque haya cumplido su cometido, el cine después del cine clásico tiene desviaciones cada vez más. Mira, lo que estoy buscando es una cita de Juan Manuel de Prada, otro Ujú. intelectual que habla de cine, Sí. y él dice esto, a ver, ¿qué opinás? Prada. ¿Qué dice Juan Prada? Manuel de Prada. Sí, Ajá. sí. A ver, Sí, ¿qué saliéndose un poco de. Bien, bien. Saliéndome un poco de Fareta. Claro. Bueno, sobre Juan Manuel de Prada dice: echando la vista atrás, el autor considera que el séptimo arte es ahora, esto sí es de Prada, una expresión muerta, agonizante o en tránsito hacia una cosa que no sabemos lo que va a ser. El cine ya no se hace, ahora es un espectáculo de pirotecnia. Eso dice de Prada. Eso dice Prada. ¿Qué te parece? Eso, decir que el cine ha perdido su cometido o se ha desviado de su origen, no creo que implique que el cine murió, o sea, o que el cine está acabado. Por supuesto de que va a exigir un esfuerzo mucho más grande, pero pasa con todas las cosas actualmente, no solamente con el cine. O sea, podemos decir que hay muchas cosas que están desviándose, que han perdido su sentido, pero en definitiva yo creo de que el cine, como dice Fareta, el cine ya ganó. ¿Sí? O sea, el cine esto va a sonar muy mal, pero Fareta lo relaciona mucho con la figura crística. O sea, así como uno dice que el cristianismo ha muerto, pero el cristianismo venció. Venció, vence y vencerá. Y de la misma manera dice el cine también. O sea, el cine parece que murió, pero el cine ya ha vencido y... Claro. Y en ese sentido si ya venció, por más que se desvíe, tiene una fuente a la cual volver. Ajá. Porque ya tenemos a John Ford ahí esperando a Hitchcock. A Hitchcock. Y si nadie volviera, si ningún cineasta volviera, bueno, podemos hacerlo nosotros y ir a verlos, ¿no? Ajá. Porque creo que hizo algo de Fareta que, o por lo menos en mí, y creo que mucha gente invita a ver películas previas al siglo XXI. O sea, a entender que así como no tendría sentido no leer novelas de antes del siglo XX, ¿no? Y te perderías de Dickens, te perderías de Homero, te perderías de Dante, de Shakespeare. Con el cine pasa algo parecido. Si solo vemos películas a color, estamos perdiéndonos prácticamente la época dorada de Hollywood completa, casi. Bien. Ajá. Todo el cine mudo, y hay verdaderas joyas ahí. Lo que pasa es que sí, llevan una aproximación para alguien que está acostumbrado hacia las películas no más de tomas rápidas, etcétera, puede ser algo, pero son totalmente veíbles muchas de ellas. Claro, más vale. Como todas las cosas, con la literatura también pasa. Claro, hay que saber aproximarse, pero después se disfruta. Sí. Y por algo son clásicos, ¿no? Ajá. Porque nos siguen interpelando. Bien. Nos interpela más quizá Que Verde era mi valle, de hace 60, 70 años tendrá, Bueno. que no sé, esta que ganó ahora el Oscar, que no la he visto, pero ¿Cuál fue la que ganó el Oscar? Anora. Anora. Sí, Anora. Ajá. Entonces, saber ir para atrás en este sentido. Esa es la cuestión. El cine, en el momento que nace el cine entra en la visión de la tradición. Y
la tradición no es algo que se mira para atrás, sino que es algo que sigue viva. Sí. Entonces, no es una cuestión de volver al pasado, sino saber que está ahí, ¿entendés? O sea, por eso mismo lo mismo. ¿Por qué leemos a Dickens? ¿Por qué leemos incluso a Homero? Que uno dice, bueno, la literatura ha muerto, pero la literatura tradicional, por así decirlo, sigue ahí, y cuando se descubre es vencer. O sea, ella sigue venciendo, ¿entendés? Claro. Y con el cine de la misma manera. O sea, uno dice que el cine ha muerto, que el cine ya no está, que ya no se hacen buenas películas, pero las buenas películas están ahí, siguen ahí presentes para nosotros. O sea, más que trascienden justamente su propia época. Claro. Entonces, bueno. ¿Y se te ocurre como, así medio como cierre, si te parece, o si querés hablar algo más, lo hacemos, no hay problema, pero así unas películas, algunos títulos así como para quien ha dejado de ver cine, porque eso también es una realidad, que ya no vemos cine, o sea, no podemos sentarnos 2 horas a ver una película, es raro eso. Sí. O la vemos en el celular, vemos partes, vemos más series. Entonces, películas o algunos títulos así para volver a enamorarse del cine. Títulos más actuales. Lo que quieras. Bueno, que vos consideres que nos van a volver a enamorar del cine. Volver a enamorar del cine. Y depende mucho de los gustos, pero por supuesto que uno tendría que ver Hitchcock, principalmente Vértigo. Justamente está acá la portada. Ah, claro. Ah, ¿viste? Por eso me acordé. Vértigo, bueno, La Ventana Indiscreta también. A mí me he dado cuenta de eso ahora que lo volví a ver. Uno no quiere sonar como pretencioso, pero bueno, El Padrino, por supuesto. El Padrino es, como explica Fareta, es cuando el cine se da cuenta que sabe, o sea, es la autoconciencia del cine. Por supuesto también que es una historia. Sí. Hay una película que es española, es gallega francesa, que salió creo que en 2022, que se llama Asbestas. ¿La has visto? Sí, muy bueno. Esa película también, muy apropiada para recuperar las cosas, el amor al cine, o al menos la atracción al cine. Bueno, el cine argentino también tiene lo suyo. El secreto de sus ojos, Relatos salvajes también, por decir películas más nuevas. Creo que esas son algunos de los títulos que están bastante apropiados. El show de Truman. Truman Show también. Qué linda película, sí. Muy buena. Bien. Podemos. Sí, bueno, podríamos hacer una. Si uno se pone a pensar, se va ocurriendo. No sé si tenías algo más de. Pase que Fareta también es inabarcable. Sí, pero. Mira lo que el libro que a rasgos generales creo que no sé si queda algún tema. No, para nada. Siempre recordar que bueno, estamos hablando de cine no porque nos gusta hablar de cine, sino porque creemos que es necesario, creemos que el cine tiene un valor en la historia que lo hace particular. Sí. Y que hace también que sea un tema no solamente noble, si querés decirlo de una manera, sino también atractivo de estudiar. Claro. Y que es muy importante siempre tenerlo presente. Y no caer en la idea de que el cine o que las películas solo muestran una visión degenerada de la realidad, sino que puede ser un camino, puede ser una vía también al descubrimiento de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Sí, genial, porque está por ahí ese pensamiento de que el cine
por ser así de Hollywood, por ser yankee, por ser... Bueno, de hecho no es yankee. Sí. Entonces no, es un entretenimiento, es entretenido, es divertido, pero no, pensar no. Pensar no. No se puede pensar, no se Pensar puede... Y no, bueno, Fareta viene a decirnos que no es así, y bueno, así que... Totalmente. Así que bueno, eso, Juan Ignacio. Bueno, Entonces, para los que no lo siguen en Instagram, háganlo. Gran cuenta se llama decime.negro. exactamente. Decime negro. Decime. Porque, bueno, soy Sí. Juani, pero me dicen negro. Bien, perfecto. Así que bueno, muchísimas Seba, gracias, Juan. No, la verdad que muy bueno, ¿eh? ¿La Me pasaste gustó bien? muchísimo. Ajá, Buenísimo. tremendo. Cuando quieras seguiremos hablando de... Sí, va a repetirse, va a repetirse. Esperemos que sí. Y gracias los que llegaron hasta acá. Y por favor, bueno, compartir y demás siempre ayuda. Así que bueno, nos estamos viendo próximamente. Chau, chau. That's all. Muy bien. Bellísimo, ¿eh? Che, bueno, ¿bien? Bien. ¿Sí? Sí. Sí. Yo la pasé re bien. Yo también, ¿eh? Estuvo mal. No, bueno, che, Sebo, gracias a mí también, la verdad que muy lindo. Siempre. Sí, se re disfrutó. Nada, sí, a mí me gustó. Hablamos de una banda, ¿eh? Hablamos, ajá. Sí. Estaba a punto de seguir hablando, pero dije, no, bueno, esto. Lo dejamos. ¿Se te ocurrió otro tema así? Y que, no, la verdad que, o sea, a uno se le van cruzando cuestiones para hablar. Viste que uno, Para arriba. cuando hablamos de la alegoría, yo evité dar ejemplos específicos, que es lo que vos querés.